¿Qué tal, colegas? Continuando con las actividades de nuestro diplomado, ahora discutiremos algunos aspectos sobre el desarrollo del pensamiento matemático y les iremos pidiendo algún tipo de interacción para que en sus grupos de trabajo discutan algunas ideas. Muy en particular me voy a referir al capítulo 1 del libro de desarrollo del pensamiento matemático, que discuten la idea de qué entendemos por pensamiento matemático. Me voy a permitir leer algunas frases antes de discutir con ustedes algunos ejemplos específicos de la enseñanza de la matemática. La idea básica es discutir a un nivel introductorio qué caracteriza a los procesos del pensamiento matemático que se producen en el curso de una relación didáctica. En este momento queremos poner el énfasis no solo en la matemática como parte de la cultura, que fue lo que desarrollamos en la charla anterior, sino queremos en este momento centrar la atención en estos aspectos propiamente del aula y que tratan del pensamiento matemático. El tema delicado, el tema fino, el tema de interés es el mismo que en el otro comentario. Lo que nos interesa es encontrar la forma para que toda persona pueda desarrollar su propio pensamiento matemático, y para eso tenemos primero que entender cómo lo procesa, cómo lo construye. De tal suerte que la idea que nos interesa es que en el curso de una relación didáctica el profesor se propone enseñar algo, pero el estudiante en verdad aprende eventualmente algo diferente a lo que recibió como enseñanza. Puede haber una enseñanza que es muy diferente a lo que se logra en aprendizaje. Y voy a intentar ejemplificar esto con algunas muestras. Miren, si hablamos de pensamiento humano, todos nosotros, todas nosotras, pensaremos en el campo de la psicología, los procesos mentales. Pero si hablamos del pensamiento matemático, tenemos que hablar un poco más de la psicología. Tenemos que hablar de cuál es la relación de esa persona, de ese ser humano, respecto de un saber. Y en ese sentido nos hacemos la pregunta, ¿de qué podría tratar entonces el pensamiento matemático? Sabemos, por ejemplo, que la psicología se ocupa de entender cómo aprende la gente y de cómo realizan diversas tareas y cómo se desempeñan en esa actividad. De este modo, una primera idea de pensamiento matemático se refiere a la forma particular en la que las y los matemáticos piensan. Sin embargo, hay otras formas de entender al pensamiento matemático que está vinculada propiamente a la cultura. Miren esta idea. Se entiende el pensamiento matemático como parte de un ambiente científico en el cual los conceptos y las técnicas matemáticas surgen y se desarrollan en la resolución de ciertas tareas. Pero también hay otra interpretación, y es que se considera que el pensamiento matemático se desarrolla en todos los seres humanos en el enfrentamiento cotidiano a múltiples tareas. Voy a mostrar algún ejemplo básico que ustedes seguramente podrán entender. Un joven, cuando es niño, no tiene en verdad la apropiación del sentido de volumen, lo que significa el volumen. De suerte que sus primeras actividades sobre el volumen están asociados a movimientos del cuerpo, siendo niños. Toman los objetos, les dan vueltas, juegan con ellos, toman las tazas, beben. Es decir, su contacto con ese concepto empieza por la vía de la percepción de los sentidos, y propiamente no hay un concepto de volumen en ese proceso. Sin embargo, él experimenta.
empieza a distinguir lo que es una superficie plana de lo que es un cuerpo, y lo hace a partir del juego. De suerte que una idea central es cómo forma entonces el joven su pensamiento matemático relativo al volumen, dado que el volumen es algo que aparece propiamente en el aula. Déjenme mostrarlo con un ejemplo. A una cierta edad, los jóvenes, los niños, consideran que si tienen un recipiente, imagínense ustedes que tenemos un vaso, una cosa así, y tenemos otro vaso pero más planito, más chaparrito, es decir, son alturas distintas. Lo que mide acá, que estoy marcando ahora, es mayor que lo que mide acá. Si un estudiante o si un niño juega con agua, de tal suerte que llena un recipiente y con el contenido de uno lo vierta en el otro, a una cierta edad el niño piensa que hay más agua en el cilindro más largo. Es decir, no tiene en verdad conformada una idea de volumen. La noción de volumen que él pone en juego no está constituida completamente, sino está en fase de constitución. Ese mismo niño más grande empieza a trabajar sobre algún tipo de cuerpos como estos. Sabe, por ejemplo, que hay objetos que tienen largo, ancho, fondo, y puede medirlo. Es decir, aprende a calcular que si esto es A, esto es B y esto es C, aprende fórmulas, eso ocurre hacia el final de la primaria, principios de la secundaria, y sabe que el volumen de ese cuerpo se va a expresar así. Él tenderá a imaginar que esta fórmula es solo un algoritmo, pero una idea de volumen está siendo constituida, no está aún constituida plenamente. Cuando él es un poco más grande, va a trabajar con objetos un poco más complicados, esferas, siempre figuras regulares, y va a calcular o va a aprender que tienen un cierto volumen. Más adelante, él sabrá que puede, mediante un cierto proceso, entender que esta expresión le puede dar lugar, de una integral de un lugar a otro lugar, le puede dar lugar al volumen de un cuerpo, por ejemplo, un sólido de revolución. Más adelante sabrá que también lo puede hacer a partir de procesos de integración múltiple. Es decir, el joven en la escuela va a mantener con el volumen una relación de muchos tipos. Empieza sobre los objetos, hace transformaciones, por ejemplo, cuando vierte el agua de un recipiente en otro, y no tiene una idea de volumen, la va a ir constituyendo. En ese sentido decimos que el pensamiento matemático de ese joven está en desarrollo. El volumen en verdad es una propiedad que tendrían los cuerpos, que se va a expresar como una medición particular. El ejemplo del volumen es bueno porque los jóvenes no tienen en verdad una idea de volumen de una vez y para siempre, sino el concepto como tal cambia. Detrás de ese concepto de volumen va a estar asociado algo que ustedes enseñan en el bachillerato, la idea de función. Es decir, detrás del volumen va a estar asociado una noción aún más abstracta que acompaña esa evolución. Pero el niño, en el desarrollo de su propio pensamiento, empieza con interacciones con objetos, con materiales, y a veces da respuestas sorprendentes. Por ejemplo, experimentos sobre el área que hizo Piaget eran muy interesantes porque se planteaba el escenario en donde había dos terrenos que nosotros sabemos idénticos, que tenían césped, por ejemplo, jardín, y se les planteaba el problema de si en esos jardines hubiera una vaca, ¿en cuál de los dos jardines comería más pasto?
En un caso, le pintaban una casa justo en la orilla, hacían el dibujo correcto, y en el otro le pintaban la casa con las mismas dimensiones, pero en el centro del jardín. Y le preguntaban en cuál de los dos la vaca comería más pasto. Es decir, a pesar de que uno sabe que es la misma área, por lo tanto comería el mismo pasto, a una cierta edad el niño cree que no. Cree que el área es un atributo de la disposición de formas, no es un invariante. Es decir, la noción de área no está todavía constituida en el pensamiento de ese niño. Por lo tanto, tenemos que asumir que aún nuestros propios estudiantes en el bachillerato no tienen una noción de los objetos que nosotros trabajemos de una vez y para siempre, sino que los están evolucionando con el tiempo. Mostraré un ejemplo adicional. Todos ustedes, como profesoras o como profesores, saben perfectamente bien que la expresión 2 a la 0 es 1. Y lo saben porque lo han experimentado, lo han trabajado, lo pueden explicar incluso. Por ejemplo, podemos decir que el 2 a la 0 proviene de una cierta operación, como esta que estoy ahora escribiendo y que ustedes pueden ver en su pantalla, que sería 2 a la m menos m, sería 2 a la 0, pero como estos dos son lo mismo, pues eso sería 1. Esta, que es una explicación escolar, se le da al joven desde los estudios, digamos, secundaria y en bachillerato sin duda. Sin embargo, si ustedes hacen la experiencia, una gran cantidad de sus estudiantes van a pensar que 2 a la 0 es 1, pero otros van a pensar que es 0 y otros van a pensar que es 2. Si queremos entender que el pensamiento matemático evoluciona y se desarrolla, no debemos solo imaginar que se equivocaron. Es decir, no significa que el joven que hizo esto está mal y el joven que hizo eso está mal. Sino lo que nosotros tenemos que entender es que su propio pensamiento matemático está evolucionando y está explicando que 2 a la 0 es 0 por alguna razón. Y es nuestra responsabilidad diseñar técnicas para que esa razón aflore. Tenemos que saber por qué cree eso. Voy a darles ahora unas posibles explicaciones. Resulta que si un joven piensa que 2 a la 0 es 2, es muy posible que esté pensando que este 0 significa nada. Es una interpretación plausible del 0 que ha escuchado en la escuela, que ha escuchado en la vida cotidiana. Entonces dice, pues si tengo un 2 a la 0, es como que arriba no hubiera nada. Por lo tanto, él, ese 2 lo ve como un 2, ¿sí? Porque en verdad no había nada. Si se fijan con cuidado, aunque su respuesta es matemáticamente errónea, en verdad es una respuesta que pone en juego el pensamiento matemático. Es decir, está usando un pensamiento matemático. ¿Cuál? Dota de significado al 0 y lo reinterpreta en la relación 2 a la 0. Dicho en otros términos, aunque de una respuesta matemáticamente errónea, está dando evidencias de un pensamiento matemático. Por tanto, tenemos que ser muy sensibles a las respuestas de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, porque seguramente están expresando un pensamiento. ¿Qué ocurre con el que piensa que, por ejemplo, 2 a la 0 es 0? Uno dice, bueno, esto está matemáticamente mal y ustedes lo saben perfectamente bien. El tema no es si está bien o mal matemáticamente, el tema es cómo está pensando el estudiante. Hablar del desarrollo del pensamiento matemático significa cómo explicar, cómo entender la evolución del pensamiento del otro, de la otra. Aunque yo lo vea como erróneo, tengo que entender por qué lo hizo. Si logro entender por qué lo hizo, puedo modificar mi propia enseñanza y en esa enseñanza tener estrategias de intervención más eficaces. Voy a decir una explicación plausible.
El joven que piense que 2 a la 0 es 0, seguramente está utilizando un algoritmo empleado en un contexto incorrecto. El algoritmo en el que piensa es el siguiente. Él aprendió, seguramente en la secundaria, que 2, por ejemplo, al cubo, significa la iteración de una operación. 2 por 2 por 2. Es decir, es el 2 por 2 por 2. Si la potencia es 3, lo multiplica 3 veces. O sea, el 2, son 2 multiplicaciones con 3 doces. Ese algoritmo que él aprendió en otro momento y que le ha resultado exitoso, él lo extrapola, porque en verdad el algoritmo se aplica para cuando la n es un entero, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Sin embargo, él piensa que se aplica arriba. Por lo tanto, si esto era 2 a la 1 es el 2 una vez, 2 a la 2 es el 2 que aparece así 2 veces, 2 a la 3 es así, él, digamos que usa la regla correcta en la situación incorrecta, pero está desarrollando un pensamiento matemático, porque dice, bueno, pues 2 a la 0 es 0 veces. Si no hay nada ahí. Si pongo aquí el 0, lo que me está queriendo decir es que está aplicando ese algoritmo. Esto es muy importante, colegas, que lo tengan presente, porque si queremos desarrollar el pensamiento matemático del estudiante, tenemos que empezar a trabajar desde el lugar donde él o ella están, no donde yo quisiera que estuvieran. Si el joven eso es lo que contesta, es ahí donde yo debo empezar. Es ahí donde empieza mi relación didáctica con él. Voy a mostrar otro tipo de ejemplos. Piensen ustedes ahora, en el caso del bachillerato, en el cual ellos saben que expresiones de este tipo, expresiones cuadráticas, tienen como resultado, si yo la sumo, a su vez, expresiones cuadráticas. Es decir, si yo hago aquí una suma, ellos saben por su conocimiento algebraico, pues que esto es 3x cuadrada más 7, pues son 10x cuadrada, 5x más 6x, pues son 11x, y nosotros les decimos, y no combines el x con el x cuadrada, porque es como manzanas con peras, etc. Y acá 0. Sin embargo, si les hacemos la misma pregunta, pero no con fórmulas, sino con gráficas, es decir, damos una parábola, que les decimos que representa la función cuadrática, y otra parábola, y les preguntamos cómo sería la suma de esas dos funciones, esa que significa una pregunta matemáticamente equivalente a la otra, no la pueden contestar. Porque para ellos ese es un dibujo, no tiene el significado de ser la representación gráfica de una parábola, sino es un dibujo. Entonces carece de sentido el problema de cómo se suman. De suerte que, al igual que hablé muy al principio del volumen, ahora podemos hablar de las expresiones cuadráticas. Es decir, para esos jóvenes del bachillerato, sumar cuadrados, elevar a potencias, es igual de complicado que para el niño muy pequeño hablar de cuál vaca va a comer más pasto en el jardín. Les pido que lean el capítulo 1 del libro, que reitero, se subirá al sitio web del diplomado, y con sus equipos de trabajo lo contesten. Hay preguntas específicas que abordar. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias.